Bere y les doy la bienvenida a este tema sobre la democracia en la materia de formación cívica y ética de primer grado. Bienvenidos. La democracia como forma de organización política va mucho más allá que simplemente hablar de un tipo de gobierno. Se refiere también a la manera en que nos organizamos y respetamos los derechos humanos y la dignidad. Es muy importante entender que la manera en que vamos a representar el tema es a través del análisis de una película, que es Rebelión en la Granja. El libro está basado en un libro de George Orwell, que habla precisamente de 3 tipos de gobierno diferente y que al momento que vean la película se van a dar cuenta de la diferencia que existe para con los ciudadanos de uno y otro tipo de gobierno. Aquí por eso ejemplificamos a través de los personajes de la película. Primero entendamos qué es la democracia. La democracia es una forma de gobierno en donde el pueblo elige a sus representantes, principalmente a través de un medio muy importante, que es el voto. Lo hacen aquellos que son considerados ciudadanos, pero por no serlo, y aun cuando eres menor de edad, sí debes de tener participación política, es decir, conocer qué es la democracia, saber cómo te gobiernan, quiénes te gobiernan y para qué te gobiernan. Esto te permite que en algún momento puedas participar en la toma de decisiones políticas de manera clara, oportuna y con conocimiento. Algo muy importante de la democracia es que viene desde la época de Grecia y que viene de la unión de 2 palabras, demos y kratos, que significa gobierno y pueblo. Hablemos ahora de cuáles son los principios de la democracia. La democracia tiene algunos principios como la participación política, los derechos fundamentales, el pluralismo político, los principios mayoritarios, la separación orgánica de funciones y la representación política. La participación política se refiere a que nosotros podemos participar eligiendo a nuestros gobernantes a través del voto o sufragio, que es la otra manera en que se llama, pero también participando en acciones en beneficio de nuestra comunidad cuando somos menores de edad, ayudando a asociaciones civiles, ayudando a personas que lo necesitan y sobre todo respetando las leyes. Los derechos fundamentales implica que nosotros tenemos que respetar los derechos humanos de todos y cada uno de los que nos rodean y hacer respetar los nuestros ante las autoridades y ante las personas que viven a nuestro alrededor. El pluralismo político implica que para evitar vivir en una dictadura o en una tiranía no solo haya un tipo de gobierno o una sola opción para elegir. Es decir, que podamos tener una gran variedad de partidos políticos de los cuales elegir el mejor de acuerdo a nuestras necesidades como ciudadanos. El principio mayoritario significa que todas las personas que gobiernen van a ser elegidos por mayoría, es decir, por quienes voten más. Y por quien haya votado la mayor parte de la población será el que gobierne. Por eso significa gobierno del pueblo, la parte de la soberanía. La separación orgánica de funciones quiere decir que para que un país sea democrático no puede estar el poder en una sola persona, porque otra vez estaríamos ante esos 2 ejemplos de tiranía y de abuso de autoridad. Entonces, para que no exista eso, la separación orgánica de funciones será que estará dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y la representación política es que las autoridades, sobre todo el poder legislativo y el poder ejecutivo, será elegido por nosotros y nos representarán ante el gobierno y ante gobiernos extranjeros y sobre todo protegerán nuestros derechos humanos. Otro aspecto importante de la democracia es los procedimientos de la misma. Para poder ejercer la democracia tenemos que realizar diálogo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que hablar, consensar, llegar a acuerdos y no imponer puntos de vista, creencias, etc. Todos tenemos que participar. Tenemos que participar en beneficio de la comunidad y también eligiendo a nuestros gobernantes. La construcción de consensos quiere decir que nos tenemos que poner de acuerdo, si no esto sería un desorden, o bien llamada anarquía, es decir, cuando hay una problemática que nos interesa a todos, todos tenemos que llegar a acuerdos.
Las elecciones periódicas permiten que una persona no quede mucho tiempo en el poder y esto se convierta en una dictadura y a largo plazo en una tiranía, como ha pasado en otros países como Argentina o como Chile, o en algunos países africanos. Entonces, en México se elige presidente de la República cada 6 años. La rendición de cuentas es que las autoridades tienen cada cierto tiempo que explicarnos a nosotros como ciudadanos en qué han gastado los recursos públicos, cómo han estado ejerciendo sus funciones para que nosotros determinemos si pueden o no seguir gobernando. La renovación del mandatario es que no puede estar por mucho tiempo por las razones que ya platicamos y debe estarse cambiando periódicamente. Y el respeto y aplicación de la ley es la base fundamental de la democracia. Si nosotros respetamos la ley y hacemos respetarla a otros, evitaremos que haya abusos de autoridad como en ocasiones vemos en nuestro país. Otro aspecto importante de la democracia es precisamente la aplicación de las normas o de las leyes. Y lo primero es que las leyes son para todos sin excepción alguna. Aquí no importa si eres gobernado o si eres gobernante. Todos debemos respetar la ley, más aún, los primeros que deben cumplirla y aplicarla son los gobernantes. También la ley le permite poner límites a los gobernantes, es decir, les dice qué pueden hacer y qué no deben hacer, para que no abusen de su poder y podamos ver casos como los que suceden en muchísimos países, a veces también en el nuestro, donde hay abuso de autoridad. Y respeto a las minorías. Esto quiere decir que vamos a respetar a partir de los derechos humanos contenidos en la Constitución a todos por igual, pero sobre todo a mujeres, niños, personas de la tercera edad, personas en situación de pobreza, personas con discapacidad y grupos indígenas. Otro aspecto importante es precisamente los valores de la democracia, y son muchos. Nombraremos algunos de los más importantes: legalidad, respeto, justicia, igualdad, libertad, responsabilidad, cooperación, pluralismo. En la película de Rebelión en la Granja o en el libro, los animales de la granja, no necesariamente los que gobiernan, tienen todos estos valores. Quieren respetar las leyes que se establecen dentro de la granja y que ellos han establecido en conjunto, se respetan unos a otros, aunque el gobierno no siempre los respeta a ellos. Existe la justicia en un principio, donde todos son tratados por igual y cada uno recibe lo que le corresponde de acuerdo a lo que ha trabajado. Hay igualdad y equidad, es decir, no importa si en la película y en la vida real, no importa la clase a que pertenezcas, el tipo, si eres mestizo, si eres blanco, si tienes intereses o gustos diferentes, simple y sencillamente eres respetado. Lo mismo con la libertad. En México todos somos libres, siempre y cuando respetemos la ley y no la violemos. La responsabilidad de nuestros actos ante nosotros mismos y ante los demás. Cooperar unos con otros para obtener una sociedad más igualitaria. El pluralismo, es decir, que no importa las ideas, aunque sean diferentes, vamos a llegar a consensos en beneficio de todos. Paz social es lo que todos queremos, en que en el país haya paz y seguridad para todos. Y la solidaridad, que no es otra cosa que ayudarnos para el beneficio común. Hay formas de gobierno opuestas a la democracia, y son dos. Son la dictadura y la tiranía. La dictadura es cuando, a través de la elección popular, generalmente se elige a alguien que va a ayudar a mejorar o solucionar una problemática grave de control o organización del país. Pero desgraciadamente esta persona cambia la ley y no abandona el gobierno respetando los principios de la democracia. Y se mantiene por años. Un ejemplo en México es Porfirio Díaz, que estuvo más de 30 años en el poder. Y lo que acaba pasando es que no respeten los derechos humanos, que violen las garantías individuales y que abusen del poder. La tiranía es el exceso en la dictadura. Generalmente no llegan por elección popular, se imponen a través de algo que se llama golpe de Estado. Generalmente lo hacen los militares y quitan el gobierno elegido por el pueblo de manera forzosa. Ellos se imponen a través de la fuerza y el miedo. Casi desde el principio le quitan los derechos a las personas y acaban desvaneciéndolos, ocasionando abusos de autoridad, genocidios,
como ha pasado, les decía, en Chile, en Argentina, en algunos países de África o en algunos países árabes, en donde o en Corea, por ejemplo, donde se violan los derechos de las personas, convirtiendo obviamente en un gobierno abusivo y explotador. Con esto terminamos. En el caso de la película, se van a encontrar a dos personajes muy interesantes que representan estos tipos de gobiernos. Los están viendo en pantalla. El más interesante es Napoleón, que al haber sido uno de los fundadores de un tipo de gobierno democrático, se acaba convirtiendo en el mayor tirano de la granja. Y en el caso del dueño de la granja, en un principio de la película se van a dar cuenta que es aquel que ejerce una especie de dictadura. Por ser el dueño de la granja, no respeta ninguno de los derechos de los animales. Espero que esta plática les haya sido de utilidad y les sirva para poder realizar la misión, pero más allá de eso, que les permita comprender que la democracia es y será el gobierno del pueblo en beneficio del pueblo y para que todos vivamos con dignidad, con respeto y con derechos humanos. Muchas gracias.